encuentro en la carretera, el misterio del ciclista Samuel y la casa del lago. Una aventura inolvidable. Eso fue lo que mi esposa, Ana, y yo esperábamos vivir la noche del 4 de octubre. Habíamos decidido tomar la autopista que nos llevaría a nuestra casa del lago, anhelando un merecido descanso después de semanas de arduo trabajo. Siendo ambos médicos, los días agotadores eran la norma para nosotros. Ana, con su especialización en medicina forense, y yo, como cirujano, estábamos acostumbrados a la presión y la intensidad. Pero esa noche era diferente, estábamos en busca de tranquilidad, lejos del bullicio del hospital y de los casos complejos. El lago nos prometía silencio, paz y una desconexión total de nuestras exigentes carreras. No sabíamos que lo que nos aguardaba sería una prueba de todo lo contrario. El tiempo juntos en casa era escaso, atrapados en la vorágine de turnos y guardias, y el descanso era aún más elusivo, un lujo casi olvidado entre diagnósticos y procedimientos. En un anhelo por reconectar, optamos por refugiarnos en la casa del lago de la familia de mi esposa Ana, un remanso que había albergado generaciones de historias y recuerdos. Este lugar, impregnado con el paso de décadas y el eco de las descendencias, prometía ser nuestro santuario, un escape al pasado donde el tiempo parecía moverse a un ritmo más indulgente. La casa, anclada en la tradición y el legado, se erguía como un testigo silencioso de los años, viendo crecer a los niños y envejecer a los adultos, presenciando tanto las alegrías como las penas familiares. Al cruzar su umbral, esperábamos que el peso de la responsabilidad se disipara, permitiéndonos sumergirnos en la sencillez de la vida junto al lago, donde las preocupaciones cotidianas se disolvían en las tranquilas aguas y los susurros de los árboles antiguos. Era un viaje no solo hacia un lugar físico, sino hacia un estado mental de paz y recogimiento, una oportunidad para que tanto Ana como yo recargáramos nuestras almas tan desgastadas por el rigor de nuestra profesión. La carretera que conducía a la casa del lago serpenteaba a través de un paisaje cada vez más solitario y sombrío. Las historias de los viejos tiempos, cuando los abuelos de Ana compartían risas y anécdotas con los vecinos, parecían leyendas distantes, ecos de una época más amable que había desaparecido con el paso de los años. Ahora, esas mismas vías estaban flanqueadas por campos yermos y casas que alguna vez llenas de vida, se erguían en silencio, sus ventanas como ojos vacíos que observaban nuestro paso sin ver. A medida que avanzábamos, la sensación de aislamiento se profundizaba. Los únicos compañeros de viaje eran los árboles que se mecían con el viento y las sombras que danzaban a su alrededor, como si susurraran historias olvidadas. No quedaba nadie de los antiguos vecinos de los abuelos de Ana. La comunidad que había existido se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío palpable, un silencio interrumpido solo por el ocasional crujir de ramas o el distante aullido de un animal nocturno. La carretera, antes una vena vital que conectaba un conjunto vibrante de familias, ahora parecía una cicatriz en el paisaje, un recordatorio de lo que fue y que ahora descansaba en la memoria de los que alguna vez la recorrieron. Sin embargo, a pesar de su apariencia desolada y tenebrosa, este camino nos llevaba hacia un lugar lleno de significado personal y familiar, un santuario de recuerdos y de esperanzas de nuevos momentos por crear. Con cada kilómetro que dejábamos atrás, la expectativa de llegar y revivir los días gloriosos de la casa del lago nos mantenía firmes en nuestro viaje nocturno. Eran las 8:40 de la noche, y mi esposa y yo todavía nos encontrábamos en el bullicioso centro de la ciudad, en medio del ajetreo habitual de la hora pico, ultimando los preparativos para ese retiro que con tanto anhelo habíamos planeado. Nos movíamos entre tiendas, adquiriendo los últimos víveres y suministros, asegurándonos de no olvidar nada que pudiera hacer falta para nuestra estancia en la casa del lago. La lista era clara y concisa: alimentos cómodos para cocinar, algunas botellas de vino para las noches frías junto al fuego, y por supuesto, los indispensables equipos de pesca que prometían tardes tranquilas a la orilla del lago. Cada elemento fue seleccionado con cuidado, pensando en maximizar nuestro descanso y disfrute. Una vez que el coche estuvo cargado con nuestras maletas y las compras, nos tomamos un momento para respirar profundamente, sintiendo la emoción burbujear en nuestro interior ante la perspectiva de la desconexión inminente. Ana desplegó el mapa sobre el capó del coche, bajo la luz tenue de una farola cercana. Juntos, trazamos la ruta que nos llevaría fuera de la ciudad, a través de las carreteras menos transitadas y directo hacia la casa del lago.
El mapa mostraba un entramado de caminos, pero había uno en particular, marcado por los recuerdos de viajes anteriores, que nos llevaría directamente a nuestro destino. Verificamos 2 veces, asegurándonos de recordar cada curva y cada cruce, conscientes de que el viaje nocturno requería de nuestra atención y memoria. Con una mezcla de anticipación y un leve nerviosismo por la carretera solitaria que nos esperaba, arrancamos el motor y emprendimos el viaje hacia nuestra anhelada escapada. 44 kilómetros separaban el bullicio de la ciudad del punto de partida hacia nuestra paz temporal. La distancia, un mero preludio de lo que nos esperaba, fue cubierta con un silencio expectante, solo interrumpido por el zumbido ocasional del motor y el suave roce de las ruedas contra el asfalto. Al llegar al inicio de la carretera que nos guiaría a la casa del lago, nos envolvió una oscuridad casi tangible, una vasta negrura solo perforada por el haz de luz de nuestro vehículo. La noche se cernía sobre nosotros con una intensidad inusitada. La luna, velada por nubes dispersas, apenas proporcionaba un tenue resplandor que se filtraba a través de los contornos de las copas de los árboles. Fuera del cálido cono de luz de los faros, la carretera era un misterio, un corredor que se desvanecía en la penumbra sugiriendo más de lo que revelaba. A medida que avanzábamos, nos convertimos en intrusos en un mundo que pertenecía a la naturaleza y a sus criaturas nocturnas, un reino donde la civilización parecía haberse replegado para dejar espacio a lo salvaje y primitivo. La única luz, la de nuestro carro, se convertía en un faro móvil, un punto solitario de claridad en un mar de sombras. Era un recordatorio de nuestra pequeña presencia en medio de la inmensidad que nos rodeaba. Unos kilómetros más adelante, tras haber dejado la arteria principal de la autopista, Ana, agotada por la intensidad de las semanas pasadas y la emoción del viaje, sugirió que era un buen momento para que tomara el volante. Mientras ella se reclinaba en el asiento del copiloto, cerrando los ojos en busca de un breve reposo, yo ajusté el asiento del conductor a mi preferencia, dispuesto a continuar nuestro viaje bajo el manto estrellado. Decidí que una música suave sería el complemento perfecto para la quietud de la noche y el suave murmullo del coche deslizándose por la carretera. Sintonicé la radio, buscando alguna emisora que ofreciera melodías tranquilas, algo de jazz suave o acaso clásicos de piano que pudieran servir de banda sonora a nuestro recorrido. Por un momento, la música fluyó clara y calmada, llenando el espacio con su serenidad, haciendo el trayecto menos tenso y más armonioso. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. A medida que nos adentrábamos en áreas más remotas, la señal comenzaba a flaquear. Pronto, la música dio paso a un crujido estático, y entre los chasquidos y zumbidos emergieron voces distorsionadas, como si alguien estuviera intentando comunicarse a través de una frecuencia olvidada. «Ayuda, nos oyen», se filtraba entre la interferencia, palabras que se perdían casi tan rápido como aparecían. La atmósfera en el coche cambió. Lo que había sido un intento de relajación se convirtió en una mezcla de curiosidad y leve inquietud. Disminuí la velocidad del coche, concentrándome en aislar las voces del caos de la estática. Ana, sacudida por el cambio en la música, se incorporó y ajustó el dial de la radio con manos expertas, intentando captar mejor la señal. Nos miramos con una mezcla de escepticismo y una pizca de preocupación, preguntándonos si sería alguna broma de mal gusto o una transmisión real de alguien en apuros. Decidimos mantener la radio encendida, atentos a cualquier repetición del mensaje, mientras continuábamos nuestro viaje. La carretera, antes una ruta tranquila hacia el descanso, ahora parecía un hilo conductor hacia lo desconocido, y cada kilómetro que nos adentrábamos en la oscuridad acrecentaba la sensación de estar solos, pero quizás no del todo, tornándose un poco incómoda la situación, ya que mi esposa Ana se puso nerviosa a una distancia considerable. Logramos ver un reflejo de alguien que se acercaba a nosotros. La silueta se hacía cada vez más clara, y lo que parecía ser un simple reflejo se materializó en la forma de alguien montando una bicicleta. Su avanzar era lento, casi vacilante, como si cada pedalada costara más esfuerzo del que debería. Ana, con su mente analítica de forense, articuló la pregunta que ambos pensábamos: ¿quién podría estar montando bicicleta en semejante lugar y a tales horas?
donde la única luz provenía del cielo estrellado y de los faros de nuestro vehículo. Mientras la figura se acercaba, pude notar que la bicicleta estaba anticuada, de un estilo que no se veía comúnmente en la actualidad, con un cuadro que sugería una manufactura de décadas pasadas. El ciclista, una figura esbelta, llevaba ropa que, aunque era difícil discernir con precisión en la oscuridad, parecía igualmente desfasada, como sacada de un tiempo distinto al nuestro. A pesar del frío que se intensificaba, bajé la ventanilla para poder hablar con el recién llegado. Ana, con cautela, revisó que las puertas estuvieran bien cerradas antes de asentir, dándome luz verde para proceder. El ciclista se detuvo a unos metros de nuestro coche, su silueta recortada contra el oscuro lienzo de la noche. La luz de la luna iluminaba parcialmente su rostro, revelando expresiones de fatiga y algo que podría interpretarse como alivio por haber encontrado al fin otro ser humano en aquel lugar olvidado por el tiempo. A medida que el ciclista se acercaba, la tensión en el coche aumentaba. Intentaba mantener la calma por el bien de Ana, sugiriendo que tal vez el ciclista era un vecino local o alguien familiarizado con la zona. Sin embargo, la realidad era que no se veía ninguna señal de habitación cercana, ninguna luz que indicara presencia humana en varios kilómetros a la redonda. El ciclista pasó junto a nosotros sin detenerse, sin levantar la vista, su postura rígida y el pedaleo constante, como si estuviera profundamente absorto en sus pensamientos o como si estuviera determinado a ignorar nuestra presencia. Ana y yo intercambiamos una mirada de desconcierto, preguntándonos por la historia de esa persona solitaria en la noche. Con el paso del ciclista, giré mi cabeza intentando seguir su figura a través del espejo retrovisor, pero fue en vano. La oscuridad y una neblina repentina, que parecía haber surgido de la nada, engullían todo a su paso, borrando la silueta del ciclista como si se tratara de un fantasma disolviéndose en la noche. La neblina, espesa y opresiva, parecía jugar con nuestros sentidos, distorsionando la realidad a su antojo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno procesando lo que acabábamos de presenciar. Ana, siempre la racional, intentaba formular una explicación, pero las palabras parecían fallarle. En cambio, yo no podía sacudirme la sensación de que acabábamos de ser testigos de algo inusual, algo que no encajaba en el mundo tal como lo conocíamos. Con un suspiro colectivo, decidimos continuar nuestro camino, dejando atrás la neblina y el misterio del ciclista nocturno. Encendí de nuevo los faros del coche, que penetraban con dificultad la espesa niebla, y retomamos nuestra ruta hacia la casa del lago, con la esperanza de que el resto del viaje fuera tranquilo y sin más incidentes. Sin embargo, la imagen del ciclista permanecía grabada en nuestras mentes, un enigma sin resolver que se sumaba a la serie de peculiaridades de esa noche que pretendía ser de descanso. Con la intriga seguimos a nuestro destino. Unos kilómetros más adelante, entre tanta neblina, se logran ver a una persona en medio de la carretera. El corazón nos latía con fuerza mientras nos acercábamos lentamente al hombre en medio de la carretera. Era una figura solitaria que parecía surgir de la misma neblina, añadiendo un nuevo nivel de surrealismo a la ya extraña noche. Ana, con su instinto médico, me instó a detener el coche para asegurarnos de que el hombre estaba bien. Con cautela, detuve el vehículo a una distancia segura. El hombre, de cabellos plateados y rostro marcado por el paso de los años, levantó la vista hacia nosotros. Sus ojos reflejaban una mezcla de agradecimiento y desesperación. El cartel temblaba en sus manos, y su uniforme de ciclista, idéntico al del individuo que habíamos visto antes, estaba manchado y desgastado. Ana abrió su ventana y le preguntó al hombre qué necesitaba. Con voz entrecortada por el cansancio y quizás el miedo, nos contó que se había perdido durante su recorrido en bicicleta, que la neblina lo había desorientado y que había estado esperando por horas que alguien pasara. La coincidencia de su atuendo con el del ciclista anterior nos inquietó, pero nuestra prioridad era ayudar al desafortunado hombre. Decidimos que lo mejor sería llevarlo hasta la casa del lago y desde allí llamar a las autoridades para que pudieran asistirlo. Mientras Ana le ayudaba a subir al coche, yo guardaba el cartel de ayuda en el maletero, preguntándome si esta noche de descanso se convertiría en algo más. Una serie de eventos inesperados que nos recordarían la importancia de la humanidad y la ayuda mutua incluso en las circunstancias más misteriosas. Mientras Samuel hablaba,
Ana y yo intercambiábamos miradas de duda y preocupación. Las historias de Samuel se enredaban entre recuerdos y leyendas locales, algunas hablando de viajeros perdidos y apariciones esporádicas en esa misma carretera. Hablaba de tiempos mejores, cuando los ciclistas recorrían libremente la zona, y de cómo todo había cambiado tras un incidente que dejó a muchos evitando el lugar. La atmósfera dentro del coche se volvía cada vez más pesada. A pesar de su estado de confusión, había algo en las palabras de Samuel que no podíamos descartar completamente. Mencionó una vieja casa abandonada cerca de la carretera, un lugar que, según él, tenía una historia particularmente sombría y que, curiosamente, estaba en dirección a la casa del lago de Ana. Ana, con su naturaleza científica, intentaba encontrar explicaciones lógicas a los relatos de Samuel, mientras yo no podía evitar sentir que había algo más en sus palabras, algo que no se podía explicar con la razón. A medida que la neblina se espesaba, un sentimiento de intranquilidad se apoderaba de nosotros, como si la carretera misma nos absorbiera más profundamente en su velo de misterio. Con cada kilómetro que recorríamos, el relato de Samuel se volvía más errático y su presencia en el coche más enigmática. Ana y yo sabíamos que esta noche ya no sería el retiro tranquilo que habíamos planeado, sino un viaje que podría cambiar nuestra percepción de la realidad para siempre. Mientras el hombre les indicaba el lugar donde deseaba que lo dejaran, llegaron a una parte de la carretera envuelta en una densa niebla que parecía surgir de la nada. La niebla era tan espesa que apenas podían ver unos metros adelante. Mi esposa, cuestionándole qué dónde iría en medio de ese bosque. Él solo la miró y sonrió. El hombre se despidió con un susurro perturbador y desapareció en medio de la niebla. Esa sonrisa, breve pero intensa, quedó grabada en nuestras mentes mientras veíamos a Samuel alejarse hacia la bruma. Ana mantuvo el coche detenido por un momento, procesando lo sucedido. ¿A dónde podría ir en esta espesura?, repitió, más para sí misma que para mí. La forma en que el hombre se había disuelto entre la niebla parecía casi sobrenatural, su figura desapareciendo más rápido de lo que uno consideraría normal. Ana encendió las luces altas, intentando penetrar la niebla que nos rodeaba. Pero no había rastro de Samuel, ni siquiera el sonido de sus pasos o el crujido de las hojas bajo sus pies, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. «Debemos seguir adelante», dijo finalmente, con voz firme, pero con una mirada que no podía ocultar la inquietud. Reanudamos la marcha, pero el silencio en el coche era ahora más denso que la propia niebla. Nos preguntábamos si acaso la figura que habíamos recogido era un hombre desafortunado o algo más. Algo que pertenecía a esa carretera y a las historias inquietantes que ahora parecían más reales. La carretera se retorcía como un serpenteo de asfalto a través del bosque, y a medida que nos alejábamos, una serie de emociones nos invadía. La curiosidad, el escepticismo, el miedo. ¿Habíamos sido testigos de algo paranormal o simplemente era la obra de nuestra imaginación, alimentada por el cansancio y las historias de Samuel? Ana y yo decidimos no detenernos hasta llegar a la casa del lago, buscando refugio en lo familiar y seguro. Sin embargo, la experiencia había sembrado una semilla de duda y misterio que se quedaría con nosotros, quizás para siempre. Mientras tanto, la carretera seguía desdoblándose ante nosotros, con la niebla levantándose lentamente, como si nos concediera permiso para continuar. O quizás, como una invitación para descubrir más secretos ocultos en su neblinoso abrazo. La sensación de inquietud que mi esposa y yo experimentamos se intensificó mientras nos seguíamos cuestionando de qué pasaría con Samuel. Pero seguimos nuestro destino. Al regresar a la ciudad, mi esposa Ana decide contarle a su padre lo que había pasado. Erizándosele la piel y poniendo una cara de asombro, el padre de Ana, con manos temblorosas, nos entregó la foto descolorida. Ana y yo nos acercamos a la imagen, y aunque estaba desvanecida por el tiempo, no había duda de que era Samuel. Su padre, con la voz quebrada por la emoción, comenzó a contarnos una historia que nunca había salido a la luz. Samuel había sido amigo de la familia hace décadas, un ciclista apasionado que recorría esas carreteras con la misma devoción con la que algunos recorren caminos de fe. Un día, sin embargo, Samuel salió en su bicicleta y nunca regresó. La búsqueda fue intensa, pero lo único que encontraron fue su bicicleta rota en el mismo tramo de carretera donde nosotros lo habíamos recogido. La historia nos heló la sangre. Era imposible, pensábamos, y sin embargo, la evidencia estaba delante de nosotros, en una foto que olía a tiempo y misterio.
El padre de Ana nunca creyó que Samuel se hubiera ido sin más. Siempre mantuvo la esperanza de que volvería, o al menos que encontrarían respuestas. Esa noche, bajo el techo familiar y con la mente turbada por los recuerdos de un fantasma que parecía haber buscado cerrar un capítulo con nosotros, Ana y yo nos prometimos mantener la historia entre nosotros. El misterio de Samuel, su aparición y las palabras de un padre marcado por la pérdida se convirtieron en una leyenda personal, un relato para las noches de invierno y la reflexión sobre los caminos que todos recorremos, algunos más misteriosos que otros. La incredulidad inicial dio paso a una especie de aceptación. No sabíamos qué había pasado realmente, pero sabíamos que la experiencia había cambiado algo en nosotros, en cómo veíamos la vida, la muerte y los infinitos caminos entre ambos. Quizás en nuestra próxima visita a la casa del lago encontraríamos más respuestas, o tal vez solo más misterios envueltos en la niebla de aquellas carreteras solitarias. Bajo llanto decide contarnos a mi esposa y a mí que su abuelo se llamó Samuel y que murió atropellado hacía mucho tiempo, apenas cuando él era un niño mientras montaba bicicleta en el mismo lugar donde lo recogimos, que por ese motivo nunca ella llegó a conocerlo. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de un pasado que de repente cobró vida ante nuestros ojos. El padre de Ana, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, nos miró fijamente, y cada palabra suya parecía resonar con el peso de una historia largamente reprimida. Samuel, el abuelo de Ana, era un hombre de costumbres simples y un amor incondicional por el ciclismo. Su bicicleta era su compañera fiel en aventuras y desventuras por las carreteras que ahora conocíamos demasiado bien. Su trágica muerte había sido un golpe devastador para la familia, un evento tan doloroso que se hablaba de él en susurros y medio tonos, hasta que finalmente se convirtió en un silencio prolongado, en una historia sin final que se perdía en las sombras del olvido. La revelación nos dejó sin palabras. La posibilidad de que hubiéramos encontrado al abuelo de Ana, que su espíritu hubiera estado vagando por la carretera en busca de cierre o compañía, era algo que nuestra lógica rechazaba, pero la experiencia vivida abogaba por lo contrario. La coincidencia era demasiado grande, y las emociones que brotaban del relato de su padre eran demasiado intensas para ser ignoradas. El recuerdo de Samuel, ahora no solo un hombre que había encontrado en una noche neblinosa, sino un ancestro perdido, se entrelazó con nuestra historia familiar de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. La bicicleta averiada, la ayuda pedida, el viaje misterioso, todo cobraba un nuevo significado. Nos abrazamos los tres, uniendo nuestras historias personales con la historia de un hombre que había partido demasiado pronto, en circunstancias trágicas. Ana, con una mezcla de tristeza y asombro, se preguntó en voz alta qué otras historias estarían ocultas en los rincones de la memoria familiar, esperando ser descubiertas, o tal vez revividas. Decidimos que, de alguna manera, el espíritu de Samuel había encontrado la manera de guiarnos a nosotros, sus descendientes, para revelar una parte de la historia familiar que estaba perdida. Y quizás, solo quizás, la casa del lago tendría más respuestas, o al menos nos ofrecería un lugar para honrar su memoria, rodeados de la naturaleza y la serenidad que él tanto había amado.